Oremos nuevamente. Señor, vengo ante ti otra vez, exponiendo, Señor, tu palabra, la única palabra de vida que hay. Pido, Señor, que me des claridad, que des, Señor, entendimiento, que des, Señor, sumisión a ti, reconociéndote, Señor, como el Dios que eres. Obra, Señor, estas cosas pido en nombre de Jesús. Amén. Imaginaos que viene alguna visita que es importante para vosotros en vuestra casa. Podría ser para un joven que un sábado por la mañana viene la visita de su novia inesperada y uno se prepara para recibir esta visita, ¿no? O que fuese alguien más, una persona que uno estima o un jefe, pues uno va a recibirlo, escuchar lo que tiene que decir y estas personas, claro, tienen importancia relativa, pero cuanto más tiene importancia nuestro Señor y lo que Él nos ha revelado. Estamos hablando en esta mañana de la revelación de nuestro Señor. Él nos ha hablado en su palabra, se ha revelado a nosotros en su creación y esto requiere una cierta respuesta y queremos ver cuál es la respuesta adecuada ante la revelación de nuestro Señor. Lo he pasado, eso, lo he pasado. Entonces, si la pregunta que queremos ver en esta mañana es cómo responderle a Dios por la revelación que Él nos ha hecho, ¿vale? Él nos ha dado su revelación en la palabra de Dios, en la creación, y cómo debemos responderle. Estamos en el Salmo 19 y esto es problemático. Bueno, el Salmo 19 en esta mañana. Entonces, si podéis venir conmigo en el Salmo 19 y vamos a leer este pasaje. Voy a pediros nuevamente que me ayudéis. Voy a leer el versículo 1 y vosotros el 2, así sucesivamente. Salmo 19, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el esposo. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda a su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que las estrellas de la mañana. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus observaciones? Líbrame de los que no son justos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová,
Amén. Dios se ha revelado al hombre en varias maneras a través de la historia. Se reveló a Adán y Eva en el jardín, se reveló a ciertas personas en el pasado, se reveló a profetas comunicándoles a ellos su palabra, se reveló de manera culminante sí mismo en persona, encarnado. Cristo Jesús vino, vivió en esta tierra y tenemos aquí la culminación también de la palabra de Dios. Esto es Dios mismo que nos ha dado, Él nos ha dado su misma palabra. Y tiene el Creador de los cielos y la tierra un mensaje para nosotros. Nos ha dado un manual comprensivo suficiente para saber cómo vivir en esta tierra para Él. Tenemos este salmo de David, no conocemos mucho las circunstancias de este salmo, pero lo que vemos es que nos habla de la revelación de Dios en la creación, luego en la palabra de Dios, y luego habla de una respuesta adecuada ante esta revelación, y bueno, a través del salmo también. Entonces vamos a ver lo primero que nos dice el salmo en cuanto a la creación. Lo que nos dice el salmo es que debemos meditar y también alabar a Dios por lo que vemos en la creación. En la creación vemos que hay un creador. La creación no se ha hecho solo. Hay un creador y eso es obvio y demanda una respuesta, requiere una respuesta de meditación y de alabanza nuestra ante nuestro Dios, reconociéndole a Él como el creador de los cielos y la tierra. En el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Habla de los cielos, luego dice el firmamento. En el versículo 6 también dice los cielos. Y los cielos tienen una comunicación. Nos comunican de la gloria de Dios. Nos dice el versículo 1 también, anuncia la obra de sus manos. Entonces nos cuenta de lo glorioso que es Dios. Este salmo, y esto es lo que nos cuentan los cielos cuando los miramos. Es interesante porque habla de lo que cuentan, anuncian. El versículo 2 dice, un día emite palabra, a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nos habla que hay un Dios sabio que ha creado los cielos y la tierra. Y de día, pues el sol, de noche, el reflejo del sol en la luna. Si no hubiese sol, pues no veríamos mucho. Estaría bastante oscuro. Y el hecho de que Dios ha creado este sol nos da una declaración de su gloria. Podemos ver su gloria en los cielos, en el sol, en las estrellas, en la luna. Cuando viajo de vez en cuando, bajamos a Elche y nos ha tocado algunas veces a la vuelta. Estamos en la A31 aquí, ¿no? Saliendo de Pedrés y cogemos la salida hacia Elche. Pero luego al volver nos ha tocado algunas veces volver por la tarde después de que se haya puesto el sol y cuando subimos esta colina y que el sol ya está detrás de la montaña se ve un cuadro que está pintado ahí maravilloso. Naranja, rosado, azul, gris, de todos los colores, el resplandor que nos da el sol. Y lo que nos está comunicando el pasaje es que esto declara la gloria de nuestro Dios. Cuando vemos lo extenso de los cielos, dice que hay un Dios. Ahora, no nos lo dice verbalmente, lo dice sin hablarlo, que es una paradoja, ¿no? Dice, lo comunica, pero no lo comunica. O sea, lo comunica, pero sin palabras. Al verlo, es lo que nos dice, aunque no hable. Eso es lo que dice el versículo 3, ¿no? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Habremos visto, ya sea que
habéis sido criados aquí o en otro país, habremos visto paisajes que se nos han distinguido en la mente, cosas maravillosas. Y cuando vemos estos paisajes, los cielos, nos hablan de la gloria de Dios. Hace pues casi 20 años fui a Perú, estuve en unas montañas ahí donde no había mucha luz, estaba en las montañas muy remotas, en un pueblo en medio de la nada, estábamos a 3.000 y algo de metros, como unos 13.000 pies de altura, y recuerdo ver por la noche las estrellas, me parecían más gruesas, más grandes, las estrellas más grandes que había visto en mi vida. Y contemplando esas estrellas, lo que nos comunica, las de allá, las de aquí, es que hay un Dios glorioso que las ha hecho. Eso nos dice el salmista aquí, continúa describiendo la gloria de Dios en su creación en el versículo, al final del versículo 4, 5 y 6, hablando del sol. Dice Salmo 19, al final del 4, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Es lenguaje poético, pero ¿qué está diciendo? Bueno, el sol cuando sale es como un esposo después de haber consumido su matrimonio, haber conquistado, sale a recorrer su día como un gigante, como un hombre fuerte. Habla de lo que nos habla del sol de esta manera, y el sol así en su resplandor refleja la gloria de Dios. A continuación dice en el 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pues el sol da su calor sí o sí, ¿no? Sobre todo en agosto. Puede ser apaciguado un poco por las nubes, pero calor hay. Cuando vemos el sol, la creación nos comunica que Dios lo ha creado. Tiene que causar en nosotros buscar a Dios. Ahora, no hay más comunicación ahí que el mero hecho de que Dios está, Él existe, Él ha creado los cielos y la tierra, es glorioso. No es una comunicación verbal, pero está ahí y tiene que causar en nosotros buscar a Dios. El pecador, viendo esto, tiene que reconocer que Dios lo ha creado. Es evidente. Si uno ve un cuadro de Michelangelo, si habéis visto eso por internet o viajado a Roma y visto la Capilla Sistina, dice, pues alguien lo ha hecho, ¿eh? Alguien lo ha hecho, eso es espectacular. Los cielos y la tierra, Dios los ha creado, es evidente por su creación. Los teólogos llaman esto la revelación general de Dios. Pero solamente viendo esa revelación general de Dios, uno no puede conocer a Dios personalmente. Uno tiene que conocer a Dios mediante su palabra, que es el próximo punto. Pero lo que estamos diciendo aquí es que viendo los cielos, cuando yo veo este paisaje, ¡uy, qué chulo! No debería ser solo una respuesta así, sino más bien, qué maravilloso es mi Dios. Él ha creado esto. Él es glorioso. Y necesitamos meditar al ver estos amaneceres, atardeceres, cuando sale y se pone el sol. Necesitamos meditar en que tenemos un creador que es glorioso. Esto es la respuesta de David aquí. Él, claro, si escribe esto es que ha pensado, lo ha meditado, y su respuesta es alabar a Dios, es decir, qué glorioso es Dios, cuán grandes son sus obras. Y luego pasa al próximo punto de la revelación de Dios, que la revelación especial de nuestro Dios en su palabra. Y al tener la palabra de Dios tenemos que meditar en ella y también alabar a nuestro Dios por
por su palabra, por sus cualidades y bendiciones. Sin la palabra de Dios, y no cualquier palabra, no cualquier manual, ¿no? Sin la palabra de Dios en la Santa Biblia, es imposible conocer a Dios personalmente. Llamamos los teólogos eso la revelación especial de Dios. Ahí sí que hay palabras, ¿no? Es la palabra de Dios, es el manual de Dios para el hombre. Es importante, más importante que cualquier visita que podía pasar por nuestra casa y merece nuestra atención completa. En los versículos 7 al 9 hay distintos nombres, se ponen como de manera poética para la palabra de Dios, la ley, el testimonio, los mandamientos, precepto, los juicios. Pero lo que estamos diciendo aquí es que la palabra de Dios está aquí para instruirnos, ¿vale? Para resumir eso de manera teológica, la ley de Dios está aquí instruyéndonos. Queremos tomarla para fines de recibir su instrucción. Y habla David en este salmo de distintas cualidades, aspectos o características de la palabra de Dios y la bendición que son para nosotros. Inicia en el versículo 7 de la siguiente manera. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Todo lo que hay en este mundo, no puede decir, eso está perfecto, pero no hay una perfección como la perfección de Dios, que es completo. Uno puede decir, este es el mejor médico, pero aun si uno es el mejor médico en su conocimiento y en la calidad de su conocimiento, no es perfecto. Dios es perfecto, es completamente perfecto y su palabra también. La palabra de Dios en sus manuscritos originales es perfecta y gracias a Dios tenemos una traducción que refleja la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios, una palabra íntegra. Y la bendición más fundamental que hay para el ser humano es la primera que es dada en el versículo 7, de las varias bendiciones. Dice que convierte el alma. Esa es la más grande y más necesaria bendición para todo ser humano, porque hay dos categorías de personas, aunque nosotros gustamos dividir en más categorías, para Dios hay dos categorías. Hay hijo de Dios y luego hay hijo del diablo. Hay personas condenadas, personas que son perdonadas. Hay personas que moran en su pecado y hay personas que han recibido a Cristo y su perdón, tienen vida en Jesucristo. Desconvierte al alma, sabemos por la palabra de Dios que esa conversión es una fe y arrepentimiento, que eso viene junto, ¿no? ¿Una fe en qué? En que Cristo murió por mis pecados en la cruz, en que yo no puedo satisfacer a Dios, necesito aceptar que Cristo es el único que pudo pagar mi deuda de pecado. No hay otra manera. No puedo intentar por religiones, por ser buena persona. Dios dice, eso no vale. Yo acepto solamente el sacrificio de mi Hijo que fue perfecto, completo, y esto es lo que perdona el pecado. Yo solamente puedo acceder a Dios el Padre mediante Jesucristo. Tengo que decir, Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí. Yo no puedo por mi propia cuenta ser recibido ante Dios el Padre. No funciona. Creo en ti. Cuando hablamos de creer en Jesús, es de esto que hablamos, en que Él fue sustituto nuestro, pagó nuestros pecados y en Él hay salvación. Entonces uno se arrepiente, dice, Señor, reconozco que soy pecador, necesito tu perdón aplicado a mi cuenta. Esa es la más grande bendición que hay, la de entrada, la que da la salvación, la relación con Dios. Y de ahí uno comienza esa vida cristiana en los caminos de Dios
creciendo en los caminos del Señor. Vemos más bendiciones en el pasaje, nos dice el 7 a continuación, es fiel o digna de confianza, es cierta. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho algo y luego, cuando vivíamos en la República Dominicana, hay áreas ahí donde el GPS y Google Maps no está todo programado y teníamos que pedir direcciones. Oye, ¿dónde está tal sitio? Y siempre teníamos una respuesta. No era, bueno, no lo sé. Continúa ahí, después de 3 calles, dale a la derecha. Uno llega y, este no sabía de lo que estaba hablando. Y como para no pasar vergüenza, pues decían algo como para intentar ayudar, o a lo mejor era la mejor respuesta que podían dar, pero no era cierta. Y claro, otras veces sabían de lo que estaban hablando, ¿no? Pero la palabra de Dios es cierta, es digna de confianza y nos da la sabiduría que necesitamos para caminar en este mundo según la sabiduría de nuestro Dios. Dice, hace sabio al sencillo en los términos de Dios. Los sencillos son los que andan conforme a su propio camino, no conforme al camino de Dios. Nos da la sabiduría para no vivir una vida desastrosa lejos de Dios. Rectos, versículo 8. Su calidad de ser rectos o justos, honestos, comparado con algo que está torcido. Si hablamos de una persona, no, ese está torcido, o no sé, creo que se usa en castellano también, en inglés, en francés, vamos a usar esta expresión. La palabra de Dios es recta, no tiene defectos, no es engañosa, como alguien que es torcido. Ahí tenemos algo recto. Y los que siguen la palabra entonces tienen la bendición de tener un corazón alegre. ¿Por qué? Porque saben que están en el camino recto. A uno tener esta verdad en su vida, dice, yo sé que estoy en la verdad y me da una alegría profunda, no una felicidad como la cual habla, como la de la cual habla el mundo. Es algo superficial, temporal. No tenemos una alegría profunda de estar en la verdad de Dios. Es pura, versículo 8, o sin impureza, sin error, sin falta, y alumbra a los ojos. Tal como el sol nos da la luz del día, la palabra de Dios nos da nuestra luz espiritual en un mundo de tinieblas. Hay muchas otras supuestas verdades, pero hay una única verdad, que es la palabra de nuestro Dios. En el versículo 9 rompe un poco el patrón aquí. El temor de Jehová está hablando más de lo que es la recepción del ser humano, recibir su palabra con temor, reverencia, y que eso produce una limpieza en uno. Y quien está en la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando uno es salvo, cuando uno cree en Cristo Jesús y tiene vida nueva, es para siempre. La salvación es para siempre. Hay vida eterna, nos dice la palabra de Dios. Y en el 9 también añade lo siguiente, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Los juicios son verdad. Amén a la verdad de la palabra de Dios. No hay falsedad en Dios. Él siempre dice la verdad porque Él es verdad. Y cuando miramos esta palabra de Dios que tiene tales cualidades, que es fiel, perfecta, recta, pura, verdadera, justa, pues causa muchas bendiciones en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la bendición para quien la acepta de convertir el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, y quien está en ella permanece para siempre. Y David, al meditar en estas palabras,
Dice pues en el versículo 10, entonces tu palabra, oh Dios, es deseable más que mucho oro fino. Son deseables, son más que el oro, más que mucho oro afinado. Tenemos muchas metas, uno desea una cosa, otra, pues más deseable que tener cantidad de oro fino. El oro aquí está escogido como siendo algo de mucho valor, mucha pureza, pues la palabra de Dios está por encima de todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Ayer me comí una tostada con miel y esa tostada sin miel no es igual, ¿no? Se queda un poco seca, un poco blanda, pero la palabra de Dios dice aquí que además de ser deseable, es dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Cuando miramos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, tiene que causar una alabanza en nuestro corazón. No solo mentalmente, bueno, gloria a Dios, sino que algo también que cause que deseemos la palabra de Dios, que podamos ver su dulzura en nuestra vida y que alabemos a Dios por esto. Le alaba también el salmista por la amonestación que da, la enseñanza. Reconoce que por su propia cuenta la conversión no la ha tenido. Fuera de la palabra de Dios, sigue condenado. Reconoce que necesita esta verdadera alegría del corazón, esa sabiduría, esa luz. Amonesta a los siervos de Dios. Es perfecta, fiel, recta y pura. Es verdadera y justa. Es una bendición entonces ser amonestada por ella. Si uno tiene, no sé, un jefe que no es muy bueno y la amonesta y dice, pero es que lo estaba haciendo. Pero cuando uno lo necesita, ve el valor de ser amonestado. Y ser amonestado por una palabra perfecta bendice nuestra alma y ve esto como una bendición, alaba a Dios entonces por ello. Y hay una promesa de un galardón para los que guardan la palabra, y alaba a Dios por esto al final del versículo 11. En guardarlos hay grande galardón. Estaré desarrollando un poco más este tema de la suficiencia de la palabra de Dios en un par de semanas. Lo que podemos ver aquí es esto. Esa ley es perfecta, es completa. Es todo lo que necesitamos, nos dice 2 de Pedro 1, versículo 3, para vivir en los caminos del Señor. Es todo lo que necesitamos. No hay que buscar más allá de la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida espiritual. Es única, no hay otra palabra fuera de esta. Y qué bendición que el Dios que ha creado los cielos y la tierra haya querido tener esa relación con nosotros. Tenemos el privilegio de tener su misma palabra en nuestras vidas. Y cuántas veces, estamos más ocupados con otras cosas, ¿no? Para enfocarnos en la palabra de Dios. Y aquí vemos la meditación de David, la meditación que tenemos que tener nosotros también. Al tener el privilegio de tener la palabra de Dios así, tenemos que darnos cuenta, meditar en esa palabra, tomar el tiempo. Vivimos vidas muy afanadas y tenemos que hacer entonces prioridades en nuestras vidas, organizarnos para poder meditar en la palabra de Dios, estudiarla. Vemos la respuesta del salmista, que es una de meditación que causa entonces alabanza, pero no es lo único que vemos en este salmo. Vemos una respuesta muy concreta
que luego de haber visto la creación, darle gloria a su creador, quien la ha creado, haberse enfocado en la palabra de Dios, visto sus cualidades de perfección, de enseñanza y bendiciones, el salmista se mira a sí mismo y le causa una respuesta muy adecuada ante la revelación de Dios. Es la idea principal del Salmo. Nuestra respuesta a la revelación de Dios en su creación y en su palabra no solo tiene que hacernos alabarle, sino que buscarle humildemente. Y esto es lo que nos está comunicando el Salmo. Dios nos ha hablado, ¿no? Estamos hablando por teléfono, pues Dios nos habla a nosotros por su palabra y vemos aquí la respuesta de David al Señor en oración. Busca él del Señor humildemente. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. O sea, está diciendo, claro, muchos pecados tengo y los veo, pero además, después de haber visto tu palabra, después de haber reconocido mi condición como pecador, yo sé que hasta tengo pecados de los cuales no me doy cuenta. Y Señor, te pido perdón por esto. Causa una respuesta de arrepentimiento, una humildad. No dice, Señor, eres Dios santo y perfecto, reconozco que soy pecador, te necesito, perdóname. Y claro, hay un primer perdón que si uno nunca ha llegado a conocer a Dios, uno llega a ser hijo de Él reconociéndole en fe y arrepentimiento. Pero luego ya siendo hijo de Dios, es como una relación no de padre a hijo, uno causa una ofensa para con su padre y pide perdón. Y si uno no pidiese perdón, no es que dejarse de ser hijo, ¿no? Pero es un perdón como para restaurar la relación. Y vemos esto en David, que también evidencia que él es hijo de Dios. Pide perdón por los pecados que él tiene. La siguiente plegaria que vemos, además del pedir perdón, es una petición para ser preservados de los que son orgullosos o soberbios. Dice así en el 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que no se enseñoreen, entiendo que está hablando de personas que pueden tener influencia sobre su vida y pide entonces no estar bajo influencias que le causen a él pecar de manera orgullosa o de soberbia. Protégeme, Dios. Tengo mis propios pecados por mi propia cuenta, por decirlo así, pero también protégeme de otros que me influyen para que no peque contra ti de esta manera. Y luego termina en el 14 y dice una última plegaria aquí dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Viene aquí con una actitud muy sincera, ¿no? Dice, Señor, he dicho muchas bonitas palabras aquí acerca de tu creación. Te he dado una alabanza, te he dicho que eres glorioso, he dicho semejantes palabras acerca de tu palabra, acerca de tu gloria en ella, de sus cualidades, de sus bendiciones. Que, Señor, esto te agrade, que sea de un corazón humilde, sincero ante ti. Sabes mi pecado, Señor, pero quiero que esto sea aceptado ante ti. Y hable de la meditación, ¿no? Que vino, pues primeramente y a través de este salmo, él habiendo escrito esto es porque primeramente estuvo meditando, mirando la creación y diciendo, uff, mi Dios ha hecho esa creación. Él es glorioso. Estuvo meditando en la palabra de Dios, reconociendo las cualidades de perfección de la palabra de Dios,
de su suficiencia y las bendiciones y dándole gloria a Dios. El Señor acepte, por favor, tiene esa actitud humilde, sincera, de buscar al Señor. Y luego termina con un comentario que reconoce su posición en el Señor. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Alabando a Dios porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro redentor, quien nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado de una vida que persigue un camino a la destrucción y nos ha puesto en el camino de la vida eterna, nos ha redimido a todos nosotros que hemos confesado a Cristo. Entonces vemos aquí un salmista que busca entender, pero no solo llenar su cabeza, ¿no? Está siendo movido para desear la palabra de Dios y para entonces tomar acciones en su vida, para reconocer su pecado y cambiar, crecer en los caminos del Señor. Tiene entonces de la misma manera esto de causarnos arrepentirnos, pedirle al Señor que nos guarde de pecar de manera orgullosa y que cuando estamos hablándole al Señor, pedirle que y estar consciente de estar diciéndole cosas al Señor que son pensadas, que son sinceras. A mí me cuesta a veces cantando, mi mente se va por un lado y luego digo, uy, pero estoy cantando a Dios. O sea, no estoy solamente cantando porque cantamos. Quiero que esto sea una alabanza de corazón al Señor. Y tenemos muchos afanes o quizás indiferencia y Dios quiere que nosotros le reconozcamos, le alabemos, le pidamos perdón, que meditemos en su palabra, que es suficiente para nosotros, que tomemos esa revelación como la visita más importante de cualquier persona que haya venido a nuestra casa, Dios mismo, que nos dio su palabra, y todos fallamos, pero el Salmo aquí nos recuerda la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y estamos aquí, estáis aquí hoy, pues por esto. Estamos aquí, vale, que vamos a ver a los hermanos, que es parte de la bendición de nuestro Señor. Pues estamos aquí para estar en la palabra de Dios. Y os animo a estar aquí no solamente en la hora principal, ¿no?, de la semana, pero si podéis asistir a más estudios también. ¿Por qué? Porque hay la palabra de Dios para nosotros. Un poco antes hoy a las 10:15, los miércoles por la tarde, hacemos también otros esfuerzos como iglesia, que claro, uno está leyendo la palabra, digamos, por su propia cuenta o está siguiendo la lectura que se está haciendo como iglesia. Lo importante ahí es que uno esté en la palabra de Dios y que esté meditando en ella. Hay el esfuerzo de meditar el versículo también. No son cosas que están ahí como, eso es un extra, no, estamos intentando conocer más de Dios porque Él es glorioso, Él merece que le reconozcamos, es nuestro Creador, nuestro Salvador, y le damos las gracias y la gloria por lo que Él nos ha revelado y que el Señor obre en su palabra, mediante su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén.